El tema de esta predicación le hemos colocado como título el maná. Así, el maná. Los judíos habían salido de Egipto, entraron al desierto de Shur, luego se fueron al desierto de Sin. Posteriormente murmuraron contra Dios cuando quisieron encontrar agua por primera vez. Se dieron cuenta que el agua estaba amarga. Después encontramos en esa palabra que los judíos, al encontrarse con las aguas amargas, Dios le dice a Moisés que le colocara un madero, un árbol, para que se endulzara. Moisés obedece y las aguas amargas pueden ser digeribles, pueden ser bebibles, y es así como Israel comienza a ver que Dios comienza a obrar en su peregrinar en el desierto. Y esto nos enseña algo como cristianos, que después de haber venido a Cristo, si queremos regresar al mundo, todo lo que encontremos en el mundo será amargo. Jamás será dulce como las cosas de Dios. Así es de que encontramos que las experiencias que los judíos encontraron frente a ese lugar de Mara, Dios proveyendo para que las aguas fueran endulzadas. Sigue el peregrinar de los judíos y encontramos que después de estar en el desierto de Shur, ellos se acercan hacia el desierto del Sin, y ahí se adentran cada vez más en el desierto inhóspito. Comienzan a experimentar dolores, sufrimientos, soledades. Por mencionar algunos ejemplos, cada vez estaban más lejos de Egipto y se adentraban cada vez más al desierto. Y es ahí donde Dios comenzó a probar lo que había en sus corazones. Y sabe que eso sucede igualmente con nosotros, con el paso del tiempo. Después de 5, 10, 15 años de caminar con Cristo, ahora Dios prueba qué tanta fidelidad tenemos hacia Él y hacia su palabra, hermanos. Amén. Encontramos entonces que después de ese momento que comienzan a adentrarse, es lo que registra Éxodo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y esto nos habla que Israel tuvo que dejar Elim. Fue un momento de reposo, de descanso. Allí encontraron los pozos, las palmeras. Y esto nos habla, hermanos, que después de descansar un momento en la vida cristiana, tenemos que seguir adelante. Y Dios nos recuerda que los problemas siempre van a existir, pero tenemos que caminar siempre con el Señor. Posteriormente encontramos que Dios les envía alimento a los judíos. En el versículo 7 les dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Comenzamos entonces a ver que Dios comienza a trabajar con ellos. Les comenzaría a mandar alimento del cielo, que es lo que encontramos en este pasaje, donde nos habla el versículo 4, con exactitud dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá. Y es así como comenzamos a ver que Dios comienza a proveer en su pueblo. De la misma manera como nosotros físicamente tenemos necesidad de comer para subsistir, es decir, para poder vivir todos los días necesitamos alimentarnos físicamente de alimentos que nos nutran y nos den la fortaleza para seguir avanzando. De manera paralela, enseña la Biblia que tenemos una vida espiritual que alimentar para seguir caminando confiando en Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios quiere que tengamos eso en mente, hermanos, que así como nos alimentamos materialmente, nos alimentemos nosotros espiritualmente. Dice el texto 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo.
El maná que encontramos aquí registrado en el versículo 4, que Dios menciona que caería del cielo, es un producto que no nació de un árbol, tampoco de un cactus. Mucho menos Dios levantó las arenas del desierto y las juntó y de ahí sacó el maná. No, el maná es un producto que su origen tiene en los mismos cielos. El maná es un alimento divino que provenía del cielo y era un regalo de Dios. De igual manera sucede con la Biblia que usted tiene. En este libro que tenemos, de diferentes tamaños, 66 libros, es un libro donde encontramos la mente y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Esto no salió de la mente del hombre, salió de la mente de Dios, y podemos llevarla, la Biblia, a cualquier lugar. Hay de diferentes tamaños, versiones, pero también es un alimento espiritual para cada uno de nosotros. Dice el texto, vamos a ir al texto 16 con esa breve introducción, al texto 16 de Éxodo 16, y vamos a ver cómo el maná procede del cielo. Dice el texto 16, ¿ya lo tiene? Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y aquí encontramos, hermanos, algo maravilloso. Yo me quedé completamente estupefacto cuando leí este pasaje, porque hicimos una estimación matemática de este versículo 16. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Una estimación aproximada nos dice, según Números 1:40 al 46, que había un poco más de 2 millones de gente en ese momento que se registra este versículo. Si dejamos en un total de 2 millones de judíos, un gomer por camés, por persona, equivaldría a 3,5 millones de kilos diarios de maná. Esto equivaldría a 10 trenes cargando cada tren 30 vagones y colocando en cada vagón 15 toneladas de maná. Esa es la cantidad matemática calculando que cada persona comería. Esto solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Que cada día cayeran en ese lugar, en ese momento, 3,5 millones de kilos de maná. Solamente una explicación de un milagro es la que puede dar respuesta a ese momento. Dice el versículo 16, un gomer por cabeza. No había ni 1 kilo más, ni 1 gramo más, ni 1 gramo menos. Lo que la gente necesitaba, eso era lo que tendría que caer en ese lugar, hermanos. El maná cayó exactamente donde estaba la gente, porque el maná no cayó a mucha distancia, cayó exactamente donde estaban todos los israelitas. Texto 13 y 14 de Éxodo 16. Y venía la tarde y subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Extraordinario. Amanecía, las aves, y 3,5 millones de kilos de maná, exactamente para cada persona. Y esto es profundo lo que encontramos en el texto 14, hermanos. Los israelitas no tenían que viajar muy lejos, no tenían que ir a una montaña, a una barranca, tampoco tenían que arrastrarse de espaldas, ni boca abajo, ni mucho menos de rodillas,
para alcanzar el alimento que Dios les daba. Estaba al alcance de sus manos. Y eso sucede exactamente lo mismo con nosotros en el tiempo presente. Dios nos ha dejado su palabra a nuestro alcance. Si usted no se quiere alimentar de Dios, es porque no quiere. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Hoy tenemos accesos a mucha palabra de Dios porque para nosotros tenemos la Biblia, que es el maná, la palabra espiritual de Dios para la iglesia en este lugar. Amén. Los israelitas en ese momento tenían la obligación de ir por el maná. Y para poderse alimentar, tenían que, ¿qué, hermanos? Apropiarse. Tenían que apropiarse. Y esto es muy importante. Si usted no se alimenta espiritualmente es porque usted no se apropia de la palabra. ¿Cómo usted come? En la parte natural. Usted tiene que ir a la cocina y tiene que, ¿qué? Prepararse de comer. Buscar la comida y luego ingerirla y alimentarse. Si usted no lo hace, usted se puede morir porque no come. Sucede exactamente con la Biblia y el cristiano. Tenemos que ir donde está la Biblia si queremos alimentarnos. Ya Dios nos la puso cerca para poder tener contacto con su palabra, hermanos. Muchos cristianos, tristemente, hacen todo lo contrario. Se levantan en la mañana, se bañan, van al baño, se preparan y se van a trabajar. Y muy pocos son los que se levantan y dicen: Señor, primero tendré un tiempo contigo. Oraré, leeré la palabra y luego lo que tú dispongas durante el día. El maná, texto 14 de Éxodo 16, era muy pequeño. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y sabe, hermanos, que esto que describe aquí nos rebasa el pensamiento. Porque si hoy le preguntáramos a la gente que con eso te ibas a llenar, es absurdo. La gente piensa que para poderse llenar de comida física requieres un buen bistec, unas buenas tortillas. Pero Dios le dio que a través de ese hojuela, porque son como hojuelas, pudieran ellos nutrirse y poder subsistir. La impresión en ese momento quizás no era la que ellos querían, pero fue el alimento que Dios le dio a ellos. El texto 31 de Éxodo 16. ¿Quién podría imaginarse de igual manera que a través de la Biblia pudiéramos tener nosotros, cerca de nosotros, los mandamientos de Dios? Miren lo que dice el texto 31, ¿ya lo tiene? Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla, culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Ahí está. No eran hojuelas, pero era como hojuelas. Un punto importante que encontramos aquí como característica del maná nos describe el color. ¿Qué color era, hermanos? No era negro ni morado, era blanco. Y el blanco representa en la Biblia o simboliza pureza, transparencia, sinceridad y honestidad. Es decir, el alimento que Dios le dio a Israel era un alimento puro, transparente, honesto. Y es exactamente lo que Dios nos da a nosotros en su palabra. La Biblia es un alimento puro, honesto, sin manchas, sincero, que todo lo que tiene es un bien para el hombre que la lee. El Salmos 12:6. Ya dijimos que el color blanco simboliza pureza, transparencia, sinceridad y honestidad. Dice el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras, ¿qué, hermanos? Limpias. ¿Sí lo tiene?
Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Vemos entonces que la pureza del maná, así como la Biblia, tiene como propósito limpiarnos, hermano. Cada vez que usted va a la Biblia se da cuenta que esa palabra es pura, es honesta, es sincera. Te va a decir con sinceridad las cosas Dios. Dios te va a hablar con honestidad. Dios va a ministrarnos cuando leemos la Biblia. Encontramos de que siempre Dios nos estará limpiando de nuestra maldad cuando leemos su palabra. Los judíos israelitas en el desierto, cuando se alimentaban, se purificaban así. Usted como cristiano, cuando abre la Biblia, Dios le purifica y lo limpia constantemente, porque no hay ninguna mancha en la palabra de Dios, hermanos. No lo busque, pues dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él esperan. Y encontramos que siempre que venimos a la palabra de Dios, venimos a algo que es transparente, algo que es sincero y limpio para nosotros en el Señor. Ahora, el maná que Dios le dio a los israelitas tenía que comerse. ¿Sí podemos entender esa parte, hermanos? Caían los 3 millones de maná. ¿Podía desperdiciarlo? No. Tenía que comerse. Si no se comía, lo apisoteaban y se echaba a perder. Dice uno de los textos que tenía que comerse, tenía que alimentarse en ese momento los israelitas de ese maná. Vamos a volver al texto de Éxodo capítulo 16, versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Nos describe la manera como era en ese momento el maná. Pero también nos dice cómo este maná tenía que recogerse para que ellos se pudieran alimentar. En el texto 16 de Éxodo 16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Es decir, el maná era para que se alimentaran, hermanos. Ellos tenían que alimentarse, tendrían que comer el maná que Dios les estaba dando en ese momento. Y eso mismo sucede con nosotros los cristianos. Dios nos dio la Biblia no para que sea exhibida en un librero, o esté de adorno en una cabecera, o esté ahí resguardada en una mesa para leerla de vez en cuando. La palabra de Dios está para alimentarnos constantemente, hermanos. Y Dios quiere dejarnos esta tarde a nosotros esa responsabilidad. Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tenemos entonces que entender ese principio, que los judíos tenían que alimentarse de lo que Dios les estaba dando a través del maná. El maná es de manera paralela o es comparada con la Biblia para el cristiano en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Proverbios 2:1. ¿Ya lo tiene, hermanos? Hijo mío, si recibieres mis palabras, fíjese, ese sí es condicional, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Es decir, no antes, no, hasta que demos el primer paso. Y el primer paso que encontramos aquí es recibir la palabra. ¿Cómo se recibe la palabra? Tomándola. ¿Cómo recibía el alimento Israel? Yendo por el maná. Recogerlo
traerlo a la casa y alimentarse de ese maná. Es lo que Dios quiere que entendamos como iglesia. Por eso encontramos muchos cristianos enfermos, débiles, raquíticos, porque no se alimentan de la palabra. No saben cómo digerir la palabra de Dios. Hay quienes agarran un libro y se lo leen completamente. Y perdón por la expresión, se atragantan. Dios quiere que aprendamos a digerir. Primero entender que si quiero recibir de Dios, tengo que tomar la Biblia. Tengo que dedicarle tiempo a tener un tiempo con Dios. Dice el texto: hijo mío, si recibieres mis palabras. Nos está diciendo que tenemos que tener una actitud de recibir la palabra como los israelitas recibían el maná en ese momento. Y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice el texto. Y aquí encontramos algo muy importante. Una vez que recibimos la palabra, tenemos que mostrar prudencia, dice el texto 2 de Proverbio 2. Mire lo que dice, ponga su vista ahí. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, ¿a qué, hermanos? Y sabe que la prudencia, escuche esto, es la meditación, la reflexión de las acciones que voy a tomar. Eso es prudencia. La prudencia es la meditación, es la reflexión de las acciones que yo voy a tomar. Debemos de entender que la prudencia es la madre de todas las decisiones sabias. La prudencia. Esto nos enseña, hermanos, que la prudencia nos ayuda a reflexionar antes de actuar. Después de que recibimos la palabra, que ya nos apropiamos, que ya nos alimentamos del maná, tenemos entonces que poner por obra la prudencia. Y la prudencia es la que nos enseña a nosotros cómo tomar la decisión. Si yo tengo una propuesta de trabajo, yo tengo que ser prudente y no ser arrebatado. Tengo que medir si conviene o no conviene el negocio. Si me va a alcanzar para el negocio o voy a tenerme que endeudar. Eso lo hace la prudencia y eso únicamente lo hacemos cuando estamos discerniendo la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice Lucas 14:28. Lucas 14:28. Una persona que recibe la palabra de Dios y la lleva a la práctica es una persona sabia. Lo que encontramos en Éxodo 16 es un grupo de judíos los cuales tuvieron que ir, traer el alimento y apropiarse del alimento. Como Dios quiere que como iglesia nos apropiemos de la palabra y la comencemos a asimilar. Miren lo que dice Lucas, capítulo 14, ¿ya lo tiene? Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y qué? Calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Es decir, la prudencia nos enseña a calcular todo eso, hermanos. El que se va a casar, ¿ya tienes con qué mantenerla? ¿Ya tienes un trabajo? ¿Ya puedes sostener una responsabilidad? Y todo eso es prudencia, hermanos. Es la reflexión antes de nuestras decisiones. Y ahí Dios quiere que entremos. Si usted continúa leyendo el texto, el 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuánta gente de la que hoy no vemos aquí no fue prudente? No midió, no reflexionó y no calculó que quizás no aguantaría caminar la vida cristiana y mejor desertó. Uno tiene que calcular las cosas, hermano. Tiene que ser prudente en esa parte. Por eso Proverbios 2:2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia.
Cuando hablamos de apropiarnos y de asimilar la palabra, hermanos, tenemos que entender algo muy importante. Una cosa es tener la palabra en la mente y otra cosa ponerla en el corazón. Yo puedo saber en la mente las cosas de Dios, pero si no las pongo por práctica, de nada me sirven las cosas de Dios en mi vida. Amén. Proverbios 2:3. Después de que yo soy prudente, que ya reflexiono, que estoy asimilando el alimento de Dios, ahora tengo que entender que lo que asimilé lo tengo que poner por práctica. Dice Proverbios 2:3: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres, ¿qué, hermanos? Tu voz. Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es decir, después de que ya asimilé y soy prudente, hoy tengo que poner en práctica la palabra. ¿Sabe qué pasa cuando el cristiano sabe las cosas de Dios y no las pone por prácticas? Por práctica la palabra de Dios. Esa palabra usted la pisotea, se echa a perder, deja de ser efectiva en su vida. ¿Sabe qué le pasaba al maná cuando no era comido? Se echaba a perder y no servía para el siguiente día. Muchos cristianos la palabra de Dios la pisotean, no saben cómo asimilarla, no saben cómo ponerla por práctica, y lo que hacen es pisotearla con su vida de negligencia ante las cosas de Dios. Primera a los Corintios 9:26. Primera a los Corintios 9:26 y 9:27. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el texto. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea, ¿qué dice? Al aire. Lo que Pablo está diciendo aquí es: lo que yo voy a vivir en Cristo está planeado. Sé hasta dónde voy a aguantar. No dejaré que el evangelio sea avergonzado en mi vida. Calculo las cosas. Eso es saberse alimentar de las cosas de Dios. ¿Sabe que lo más complejo de escuchar un mensaje es ponerlo por práctica? Igual para el pastor. Podemos tener tiempo de preparar el mensaje, pero lo edificante de un mensaje es que ese mensaje yo lo ponga por práctica en mi vida. Porque si yo no lo pongo por práctica, de nada sirvió el mensaje. Exactamente sucede lo mismo con el maná que Dios le dio a Israel en el desierto. No lo asimilaron y entonces comenzaron a desperdiciar muchas cosas de Dios. Versículo 27 de 1 Corintios 9. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchos de nosotros quizás fuimos de inspiración para otros para que vinieran a las cosas de Dios. Y sería muy triste que al final de nuestra vida no acabemos la carrera, hermanos. El mensaje de esta tarde, a través de lo que es el maná, es recordar lo importante que es la palabra de Dios para nosotros. Tenemos que aprender y ser una iglesia que sepa alimentarse de la palabra de Dios. Lo que hacemos en los devocionales no fue un invento del pastor, está en la Biblia. Tenemos que aprender a leer la Biblia, a asimilarla, a apropiarme, a aplicarla a mi vida. Si yo no la vivo, la estoy pisoteando. Estoy avergonzando el evangelio cuando no aplico la palabra de Dios a mi vida. Vamos a volver al texto de Éxodo capítulo 16 para ir avanzando. Éxodo capítulo 16, versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él.
porque vosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y habiendo oído y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y encontramos cómo Dios en ese momento comenzó a suplir las necesidades del pueblo, a pesar de murmurar. Texto 13. Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan de Jehová, os da, ¿para qué, hermanos? Para comer. Si usted tiene la bendición de tener una Biblia, hermanos, léala. Si tiene en su casa una Biblia, léala. Es una bendición, es pan del cielo, es alimento para usted. Es muy triste que pase toda la semana y que usted no tenga ni un momento para leer la palabra de Dios. Cómasela. Es alimento de Dios. Esto no fue ni por ninguno de los escritores, ni por Pedro, ni por Ezequiel, ni por Isaías. Es de Dios para que comamos nosotros espiritualmente en nuestra vida. Texto 16. Vamos al 17 porque ya leímos el 16. El 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. ¿Por qué? Porque unos tenían más hijos que otros. Las familias eran más grandes unas que las otras, pero todos recogían el alimento para cada familia. Qué importante y qué hermoso es ver cuando las familias se reúnen y leen la palabra de Dios. Y nos deja Dios una gran responsabilidad. Si tenemos Biblia, vamos a leerla y vamos a apropiarnos de ella.